ciencia política de la UBA, historia latinoamericana, también trabaja en el Museo de Rocas, licenciado en historia, va a presentar Argentina colonial y contextos históricos latinoamericanos. El nombre, por favor. Marcelo Garavedian. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. Gracias a Jacqueline por invitarme a compartir con ustedes una charla. Yo quería... ¿Cuánto tengo para empezar? ¿40 minutos? Sí, más o menos, sí. Yo más o menos cuando pasa el tiempo te tiro cartelito. Está bien. Podríamos moverlo un poquito porque eso que le ponen la censura no, a Cuba. pero... A Cuba queda... Espera, justo... celular. Un mapa físico. Está bien, no hay problema. Igual si podés buscar sí, te voy buscando un ahora. planiferio. Dale. Yo quería... bueno, yo soy politólogo, pero después me formé en el campo de la historia, con lo cual ya me considero un historiador y no un politólogo. Quería hablar a pedido de Jacqueline un poco del mundo colonial. Cómo era el mundo colonial, o qué bases tenía el mundo colonial americano. Y no tanto, o sea, la charla que presenciamos recién estaba dominada, bueno, desde el campo de la antropología siempre hay un poder de construcción, ¿no?, de los discursos. En este caso, lo mío es más de cimentar, digamos, hay armar desde la ciencia histórica, desde la historiografía, cómo está formado el mundo colonial y cómo es el mundo previo al mundo colonial. ¿Cuál es el mundo típicamente europeo, antes de este encuentro entre los continentes? ¿Qué pasa en la Europa del siglo XV y del siglo XVI, pero sobre todo del siglo XV? ¿Qué pasa en Europa? ¿Cómo es la mentalidad del europeo? O sea, no sé si ustedes sabrán, pero la gran tarea de la historia y de los historiadores es no tanto aprender la historia, sino es comprenderla. La historia nunca es bueno que sea un juez o un fiscal. La historia lo único que hace es mostrar y tratar de comprender el contexto, el periodo, y a partir de ahí, bueno, uno conoce más o menos en base a la fuente, que es el insumo con el que se maneja el historiador, qué es lo que ocurre o qué es lo que ocurrió. Y a mí me interesaba mostrar, contarles cómo es la mentalidad del europeo que llega a América. ¿Qué piensa? ¿Cómo está contextualizado su cosmovisión, ¿no?, los paradigmas con los que se maneja? Cuando hablamos de la conquista siempre hay un gran tema que nos cruza a todos como latinoamericanos, que es la leyenda negra, ¿no? O sea, eso es como un gran discurso que atraviesa la sociedad. O sea, la leyenda negra, ¿saben cuál es? No sé si conocen. O sea, la leyenda negra es en base a los testimonios de Fray Bartolomé de las Casas, que denuncia ante el Consejo de Indias, que es el cuerpo institucional en Castilla y en Aragón, que maneja los temas políticos de la conquista, los abusos de los encomenderos con los indígenas, la explotación y la muerte de las poblaciones completas en base a la codicia de los encomenderos, de los conquistadores. A partir de ahí, parte de la historiografía denomina eso la leyenda negra, o sea, que está en base a los testimonios de Fray Bartolomé de las Casas, que era un cura, y a Fray Montesinos, dos curas. Esa es la leyenda negra que siempre es la idea que forma la idea del conquistador español, codicioso y sangriento. Esta es la leyenda negra. Después, parte de la historiografía se encarga de hacer una leyenda que se conoce como la leyenda rosa, que es la leyenda rosa, que es la España o la península, no solo España, sino Portugal también, la península, que se encarga de civilizar y de traer progreso a todos los continentes en base a su obra continua. Esa es la leyenda rosa. Pero esto no es parte de la historia, sino que es más bien parte de la historiografía, y de ahí se desprende un debate político actual, digamos, ¿no? O sea, de estos hechos históricos siempre, o sea, la política y la historia del siglo XIX, como bien dijo la profesora que estaba sentada aquí, son como primas hermanas, ¿no? O sea, no se puede hacer política sin historia, porque nosotros somos pueblos, como toda sociedad, historizada, digamos, estamos permeados por discursos históricos todo el tiempo, ¿no? O sea, la política trae de ahí todo el tiempo. O sea, la historia siempre tiene que hacer un esfuerzo por separarse de ese debate, no porque no lo quiera, sino porque necesita crear un campo en donde mostrar qué es lo que ocurre en un contexto determinado, en un siglo determinado, para comprender
Porque la mejor manera de introducirse en la cuestión, comprender cómo es el paradigma, la mentalidad de esta época, si se puede. Si se puede, ¿no? ¿Encontraste un mapa? Sí. Ahí ponelo, Ahí que ya quería lo- mostrar algo de Europa. Sobre esto hay un libro que es de un profesor norteamericano, se llama Paul Kennedy, no sé si lo conocen, que se llama Auge y Caída de las Grandes Potencias. Es un libro que ya tiene 30 años, pero que está muy bien en el sentido de mostrar cómo es el ascenso y la caída de los imperios a lo largo de la historia. Bueno, en el siglo XVI, en el siglo XV, sobre todo en el siglo XV, 1400, 1530, o sea, Europa tiene tres grandes problemas. O sea, Europa como continente, como unidad geográfica, ¿no? Tiene tres grandes problemas políticos y religiosos. El primero es que está en el centro de Europa, que es el más importante, que es la famosa la guerra de los luteranos y de los calvinistas, lo que se llama la reforma protestante. Es un gran tema, un gran conflicto religioso, que a Europa le lleva 40-50 años dirimir, y hay centenares de miles de muertos en este tema, que es la potestad de interpretar libremente las escrituras y en base a eso, cómo es la salvación del alma del habitante. Esto para nuestra vida secular, moderna, totalmente urbana y bastante alejada de la religión tradicional, es un tema casi baladí, digamos. Uno dice salvar el alma, es como diciendo que ¿no? Uno tiende a pensar que este sujeto, ¿no? Está descontextualizado, digamos. Pero en la Edad Media lo importante era salvar el alma. O sea, la vida terrenal solamente era un recorrido hacia lo más importante, que era que nuestra alma descansara en paz. Y el encargado de dar esa especie de salvación del alma era el Vaticano, era la Iglesia, era la institución. O sea, la Reforma Protestante ingresa en el centro del gran problema que era la salvación del alma, la salvación eterna. Había gente que donaba dinero para construir catedrales enteras para donar su alma. O sea, no era un tema menor. O sea, la salvación del alma es un tema importante, y si no tenemos las cruzadas, digamos, ¿no? Las cruzadas de siglos atrás, ¿no? De ir hacia Palestina para exterminar a los infieles. O sea, que digo esto porque este mundo medieval es un mundo estructurado por el mundo religioso. O sea, es la religión la que marca el mundo, porque lo importante es el dogma y las escrituras y lo que ya está dicho. Y hay que ceñirse muy estrecha, por eso es una sociedad muy opresora. Porque hay que ceñirse estrictamente a lo que dicen las escrituras para salvar el alma. Aquel que no hace eso es fuertemente castigado, por eso tenemos la Inquisición. En América, pero también en Europa. O sea, no es que los europeos fueron crueles con los americanos, no, fueron crueles también con ellos. La Inquisición es una especie, que siempre digo esta metáfora, es una especie de antivirus, ¿no? Para el software nuestro, bueno, que intenta ver cuáles son las desviaciones de la fe tradicional para exterminarnos rápidamente, ¿no? Ideas que no se propaguen, discursos sediciosos que amenacen el orden, un orden religioso. Entonces, este es el primer problema. La idea de la guerra de la reforma, la guerra de reforma, la reforma protestante marca este espíritu combativo del europeo en términos de exterminio. Y esto es importante porque a veces nosotros tendemos, casi naturalmente, diría yo, a analizar coyunturas, a veces con discursos o conceptos anacrónicos que no nos ayudan, más bien nos confunden, digamos. O sea, no hay, en la Edad Media europea, con estas guerras tan cruentas, tan largas, o sea, la guerra de los 100 años, la guerra de los 80 años, la guerra de los 30 años, todas las guerras duraban mucho en la Edad Media, muchos años, muchas décadas. Ustedes piensen que una persona en la Edad Media vivía en promedio 30 años, 30 años, sin tomar la mortalidad infantil, 30 años vivía en promedio, un habitante en el siglo XVI, XV. O sea, la guerra de 100 años, la guerra de los 80 años, se llevaba muchas generaciones de habitantes, y eran muy cruentas, muy largas. No existía en este periodo, tuvimos que pasar dos grandes guerras en el 20 para que empiece a hablar la idea de que en la guerra hay un intermedio al exterminio. O sea, la cultura es la cultura del exterminio. Hay que exterminar, porque es la única manera de terminar con el enemigo. No hay una idea de paz y de convivencia en la diferencia. Esto es posterior. Este concepto es posterior, este respeto a las minorías o al vencido es posterior. En la Edad Media, el sujeto de la Edad Media, que vivía en la Edad Media, no entendía la idea de que no había que exterminar. Había que exterminar al otro. ¿No? Esto de que, por eso le decía a Jacqueline cuando la profe anterior, ¿no? Comentaba, en la Edad Media esto no existe.
Hay que exterminar al otro. Hay que ir a Palestina y terminar con los infieles. Hay que ir a los luteranos y a los calvinistas, hay que terminar con los protestantes. Hay que terminar con esto. Este es el conflicto eterno de la Edad Media europea. En este contexto se forma el europeo. Básicamente el español peninsular también. Ahora voy a hablar un poco del español peninsular, pero esta es la idea. Este es un primer problema. El primer problema entonces es la guerra protestante contra los luteranos y los calvinistas. El segundo problema es la amenaza latente de un imperio otomano. No tengo un láser, mirá. Todo el mundo. Europa, ¿viene la patita de Italia? Bueno, más tirando a Rusia, ahí está Turquía. Es el bastión del imperio otomano, el Islam, o sea, la religión musulmana, que también amenaza a Europa, ¿no? Y que, a semejanza con el cristianismo, son dos religiones totalmente expansionistas y monopólicas. Tanto el Islam como el cristianismo no aceptan la convivencia con otra religión. Eso no es posible. Por eso, los conquistadores, lo primero que hacen cuando llegan a un territorio que conquistan, demuelen la iglesia que hay y arriba construyen otra. No la construyen en otro lado, no, arriba de la iglesia que terminan de destruir. Por eso cuando van a Perú, si alguien fue a Perú, a Cusco, van a ver que las grandes catedrales están montadas sobre los templos religiosos de los aztecas. No es casual. Es porque reproducen la práctica de Europa. El conquistador reproduce la práctica de Europa, la reproduce. La reproduce en parte porque es lo único que conoce. En eso estuvo formado. O sea, no hay alternativas a la conquista y a la destrucción. Por lo menos en el siglo XVI. O sea, en el siglo XX es otra cosa. El siglo XXI es otra cosa. ¿No? Pero en la Edad Media es el gran momento dominante. El otro gran problema, o sea, ya dije, guerra protestante, Islam. Es como una gran barrera en Europa, ¿no? El Islam, el Imperio Otomano llega hasta Viena en el siglo XVII. Llega hasta el corazón de Europa. Y amenaza el corazón de Europa. O sea, y la monarquía castellana de aragonesa de la península para este periodo era la monarquía de los Habsburgo. Es una monarquía universal, uno de los primeros grandes imperios después del chino del año 1000, uno de los grandes imperios, que tiene posesiones o que se expande justamente como una gran defensora de la fe católica. La monarquía de los Habsburgo es la encargada de llevar las grandes guerras a Europa. Las grandes guerras. En la novela de Pérez Reverte, en eso hay algo también, ¿no? De las grandes guerras de los Habsburgo, de los mosqueteros españoles, del Capitán Alatriste, bueno, esas cosas. No importa. El otro gran problema es la propia historia de España y de la península ibérica. Esta es la otra gran. Estuvo conquistada o dominada por el mundo musulmán durante 8 siglos. O sea, el mundo árabe llega a la península ibérica después de los romanos, después de los celtas, después de todo. La última conquista grande es la del mundo musulmán. Llega a la península ibérica en el año 800, en el año 700. O sea, hay 700 años, 800 años de dominación musulmana en el mundo, en la península ibérica. Desde el año 800 hasta el año 1492, donde los terminan de expulsar. O sea, 700 años o 500 años de guerra de reconquista del territorio de la península ibérica. Llegan hasta las montañas de Asturias y hasta que llegan abajo, a Granada, son 700 años. Es una guerra de cruzada y de conquista. O sea, es como la línea de Fortines del roquismo, ¿no? Jacqueline no lo dijo porque tenía miedo que me pegaran. Pero yo tengo que decir, yo trabajo en el Museo Roca, pero no soy roquista, digamos. Simplemente revisto ahí, digamos. Simplemente revisto ahí. Este vino a provocar, decíamos. Este vino a provocar, a los indiecitos hay que darle, ¿no? Y a Manuel Sur. No digo eso. Decía de la reconquista que las prácticas, muchas de las prácticas de los conquistadores españoles en América son tomadas íntegramente en su totalidad de las prácticas de la reconquista del territorio en la península. Esto de derribar las mezquitas y construir iglesias, de eliminar cualquier tipo de atisbo de otra religión que no sea la católica. Por eso la expulsión de los judíos. La expulsión de los judíos que se da en 1492, junto con el musulmán, también habla de la idea de la pureza de la religión. Hay que tener la pureza de la religión. No es casual, esta es otra de las prácticas que se traen a América, que durante la conquista y la colonización española, que duró más de 300 años, estaba prohibido el ingreso a América de cualquier persona que no tuviera la religión católica. No podía ingresar, por lo menos oficialmente.
No era permitido el ingreso de ninguna persona que no tuviera la religión católica. ¿No? Y por supuesto que no estaba permitido el ingreso de ninguna otra persona que no fuera castellana y español. No estaba permitido. Este celo, este gran celo que tiene la corona, tiene que ver con esta idea de mantener la pureza de la religión y la pureza de la sangre. El gran ordenador de la sociedad colonial a lo largo de estos 300 años tiene que ver con la pureza de sangre. ¿Quién es puro de sangre? Tal es así que se extendían certificados de pureza de sangre. ¿No? El pedigrí de una persona igual nunca se vincula con ningún otro sujeto que no sea un español castellano católico. La pureza de sangre es muy importante. ¿Por qué? Porque es el gran ordenador de la sociedad colonial. O sea, la sociedad colonial, ¿cómo se ordena? Se ordena a partir de una distinción muy clara entre aquellos que son españoles, puede ser español americano o español europeo, no importa, pero español, blanco, católico, puro de sangre. Y a partir de ahí todas las gradaciones posibles, ¿no? Mestizo, mulato, sambo, mameluco, lo que fuera, indígena. Pero hay una idea de superioridad. Sí, claro, totalmente. Hay una idea de superioridad, no en el sentido de la que la entendemos nosotros. ¿En qué sentido? Va en la crítica de Quijano, por él de los... No en el sentido de superioridad que yo soy mejor que vos. No es esa superioridad. ¿No? La superioridad es, bueno, es el mundo, digo, es el mundo, lo difícil es ingresar al mundo medieval. O sea, el gran debate en el siglo XV entre todos los juristas y filósofos y teólogos de todas las universidades europeas era la discusión, porque, digo, me adelanté algo que quería decir, que me llevó a la pregunta, ¿no? Pero, digo, la gran discusión de este periodo es si los habitantes de los alrededores son humanos. ¿Son qué? Son humanos. Humanos. Son humanos, es la gran pregunta. Para responder a esta pregunta se tomaron 100 años. Malos o buenos, tiene que ser humanos. ¿No? Eran humanos. Estuvieron 100 años para llegar a esta conclusión de que sí eran humanos. 100 años. Pero esto tiene que ver con otra cosa que quería decir antes. Después de esta guerra de reconquista, o paralelamente a esto, hay un mundo de exploración, hay un periodo de exploración del mundo. Yo le decía a los chicos cuando cruzaban conmigo, para recorrer y explorar la costa africana, o sea, la costa que da al Atlántico, desde el norte hasta el sur, a Europa le tomó 100 años. O sea, 100 años explorando la costa. O sea, para llegar hasta Cabo Verde, tardaron 100 años. ¿Y cómo navegaban? Navegaban bordeando la costa, porque era la única manera de no perderse. No había instrumento científico de navegación. ¿Cómo se navegaba? Se navegaba a vista. O sea, ahí está la costa, por acá navego yo. O sea, bajaban, los exterminaba la tribu, salían, 100 años, ¿no? De exploración. Esto en el año 1300, en el año 1400, hasta dar el gran paso es las navegaciones, la circunnavegación, ¿no? Pero para eso hay que toda una tecnificación de las técnicas de navegar. O sea, la carabela. La carabela es una invención del siglo XIV, del siglo XV, no es anterior. Porque es la carabela con las velas de... La carabela es una invención, un engendro, digamos, ¿no? De la antigua barcaza que iba por el Mediterráneo, que era el gran escenario del comercio europeo con el norte de África y Asia. La barcaza es el cuerpo de la carabela, pero las velas son de Europa del norte, para aprovechar mejor los vientos, ¿no? O sea, para navegar más rápido, lo que permite mayor velocidad y más calado y que le permite hacer grandes viajes. Por eso no había circunnavegación antes, porque no había embarcación posible que cruzara. Pero tampoco había conocimiento. No había necesidad. No, claro, no había necesidad, en parte porque las expediciones comerciales a Asia, que es donde el gran mercado, digamos, eran terrestres o por el Mediterráneo. Lo que pasa es que ahora está el Imperio Otomano. Claro. No se puede pasar. O sea, hay que buscar la forma de llegar a Asia bordeando la costa africana o circunnavegando. Lo que pasa es que ya había conocimiento de que en América, de la existencia de América, no de esta dimensión, pero había conocimiento. Y la idea era usar parte de las Antillas que se pudieran llegar a encontrar, como se usaba antiguamente Cabo Verde. Cabo Verde es una isla que está frente a Angola. Se ubica en el mapa, ahí está de color rojito, ¿no? Frente a Angola. Cabo Verde es una isla que funcionaba como un lugar de aprovisionamiento. Como la autonomía de los viajes era corta,
Se salía del puerto de Palos, se paraba de las Islas Canarias, de ahí a Cabo Verde, se iban haciendo por escalas pequeñas, no había manera de navegar mucho tiempo, ¿no? Colonia portuguesa también. No sé. Claro, exacto. Entonces los portugueses y los españoles son los primeros que se lanzan a recorrer la costa africana. Son los primeros. Y los primeros que llegan a Asia. ¿No? Los primeros que llegan a Asia, a las islas del Pacífico. Entonces, entonces cuando empiezan a recorrer y a ver otras sociedades y otras poblaciones, claro, es distinto. No está la categoría de otro, no hay un otro. O sea, la categoría de otro con otra diferencia cultural que hay que reconocer y respetar es del siglo XX. ¿No? Estos europeos que recorren y conocen están imbuidos de la categoría de exterminio, hay que exterminar al otro. O sea, no hay que respetarlo, hay que exterminarlo. Entonces, la gran pregunta es, ¿este otro es humano? Es como si nosotros bajaran, no sé, un plato volador y bajaran un sujeto. ¿Es humano o es un alien? ¿Qué es esto? Es lo mismo, ¿qué es esto? O sea, los juristas y los teólogos se tomaron 100 años para debatir, llegando a la conclusión de que sí eran humanos, sobre todo en el caso del indígena latinoamericano. O sea, reconocen que es humano pero que es menor de edad. De ahí la idea de la superioridad y del paternalismo, ¿no? O sea, es menor de edad. O sea, no conoce lo que es la salvación del alma. Entonces, ¿cómo va a ser mayor de edad si no sabe que su alma hay que salvarla? Esta idea de otredad no existe. No hay una otra, no es que hay que respetar las culturas, no existe, porque la religión católica es una religión monopólica, expansionista. Y venían de 100 años de guerra protestante, en donde se exterminaba todo aquel que no fuera católico. Y 3 siglos antes se exterminaba todo el musulmán que no fuera católico. Las cruzadas. O sea, es el mundo del exterminio y muy violento. ¿No? Es un mundo muy violento, muy de exterminio. Sobre esas bases, en ese parámetro, en ese contexto, se forma la sociedad colonial. Una sociedad que tiene algunas características. Yo quería mencionar algunas características de la sociedad colonial en América, puntualmente también si ustedes quieren un poco para el territorio que hoy es la Argentina, territorio residual si lo hay para el Imperio Español, ¿no? Es un territorio totalmente residual, el territorio del sur de América, ¿no? Es un territorio donde no hay lo que ellos vienen a buscar, que son metales preciosos, por lo menos en una primera etapa. Después no, pero en una primera etapa lo que buscan es metales preciosos, por eso el río se llama Río de la Plata y no Río Solís, como debería haberse llamado, ¿no? Por eso la ciudad de La Plata, el dinero le decimos plata, todo está marcado por la idea de búsqueda de mineral, digamos, que acá no había. Entonces, por eso es residual. Por eso Argentina se llama Argentina, digamos, ¿no? Entonces, las bases de la sociedad colonial son muy claras, pero también muy realistas. O sea, la sociedad colonial, si por algo se caracteriza, es por su realismo. Es por darle a cada uno el lugar que le corresponde. La sociedad de la modernidad política, de la que nosotros, iba a decir disfrutamos, digamos, de la que nosotros habitamos, es una sociedad un poco más abstracta en el sentido de que todos somos ciudadanos, no importa si uno tiene mucho, tiene poco, si no importa eso. Todos somos ciudadanos, todos somos iguales ante la ley, porque partimos de otra filosofía política, digamos. La sociedad colonial no es así. Le da a cada uno el lugar que le corresponde. Los indígenas tienen una república de indígenas, con sus propias leyes y con sus propios tribunales. Los europeos viven en la ciudad, que es el centro de la sociedad colonial, viven en la ciudad, tienen sus propias leyes y sus propios tribunales. Están separados. Se separan. La gran jerarquía es quién es puro de sangre y quién es español. Y de ahí baja la gradación. Es una estructura piramidal en donde manda el español, ¿no? Ya sea criollo o peninsular, no importa, todos son españoles en el reino. Y se le da esta protección legal a todos los habitantes que son súbditos del rey, porque todo el continente americano es propiedad del rey. En principio de la corona de Castilla y Aragón, que es quien lleva adelante la conquista, digamos, ¿no? Y a partir de ahí, todos tienen esta protección legal. En ese sentido, sí hubo una preocupación de la corona de Castilla y Aragón por institucionalizar la conquista. O sea, los primeros que se dan cuenta que la conquista es terriblemente salvaje, muy cruel, y con mucha avaricia, es la propia corona de Castilla y Aragón. O sea, los primeros 50 años de que llega Colón hasta el año 1550, esos 60 años, se llama periodo de saqueo, en donde el conquistador viene, saquea y no importa cómo, digamos, saquea. La idea es, porque
bueno, esto es lo lindo de encontrar fuentes nuevas, ¿no? O sea, hará cosa de 20 años, algunos investigadores de Francia encontraron documentos del Islam en Estambul, en donde había mapas del Imperio Islam, en donde había esbozado una especie de América. O sea que el Islam también sabía de la existencia de América. Y los planes para colonizarla. ¿No? Una especie de rapidez por ver quién conquista primero. Porque de lo que se trata ahí es de formar un reino de lo católico, o de lo musulmán, no importa, pero digamos, había nociones, incluso en los mapas que tiene Marco Polo, que visita China y se queda en China 20 años, había, por ejemplo, el conocimiento de Alaska. Se conocía que existía Alaska, que yendo por las estepas rusas y Borneo se llegaba a Alaska, ¿no? Y estos planes y estos documentos del Islam por conquistar y colonizar América, hoy ya son una realidad. Se conoce que esto es así, fehacientemente. Había planes del Islam también, del Imperio Otomano, por llegar a América y por establecer ahí un reino de los musulmanes. O sea, la preocupación es, entonces, cómo se establece un mundo de lo propio. Obviamente es terminar al otro, es terminarlo, en términos físicos, terminarlo, ¿no? Finalmente lo que pasa es que no es que no quieren, es que no pueden hacerlo, entonces se conforman con convivir, digamos, pero no es porque hay un consenso tácito, es porque no pueden, si no lo hubieran hecho, ¿no? En América lo que ocurre es esta institucionalización, y a partir de ahí lo que se da es el gran problema, es de cómo amalgamar estas tradiciones diferentes. Bueno, optan por separarlo, porque en su dicotomía de mundo católico o no católico, no existe la categoría de integración. No hay integración. No puede haberla. No conoce. Es como si nosotros le habláramos a una persona en otro idioma. No va a entender. No va a entender. En todo caso lo entiende diciendo que uno es un hereje, por lo tanto lo queman. No existe este universo en donde la convivencia sea posible. Hay convivencia bajo la sujeción y bajo el paternalismo que se mencionó aquí, digamos. No hay convivencia entre iguales, no pueden ser necesariamente no pueden ser concebidos como iguales. Por lo menos no en esa mentalidad. No existe eso. Por lo menos en el siglo XVI, ¿no? El mundo colonial es un mundo, en principio, que se basa en el poder en la ciudad, una sociedad estratificada en que le da a cada uno su lugar, y una sociedad fuertemente extractiva. O sea, el grueso y el principal objetivo de la sociedad colonial es extraer, ¿qué cosa? Bueno, minerales, plata. Fundamentalmente, plata. Muchos historiadores económicos dicen que parte de la plata americana, de Zacatecas, que está en México, y de Potosí, que están hoy en Bolivia, y de parte de las minas que se encuentran en los territorios que hoy son de Asia, de Holanda y de Alemania, son los que impulsan y que dinamizan la economía capitalista posterior. O sea, que no podría haber un capitalismo como hoy se conoce sin haber encontrado los yacimientos de plata de Europa y de América. O sea, dinamiza mucho, porque en España en realidad, de la historiografía puede decir lo que quiera, pero España en realidad no se queda con el metal precioso americano. España en todo caso es un gran intermediario que compra servicios, compra mercenarios, compra ejércitos con plata americana. O sea, el dinero ¿dónde va? ¿El oro dónde va? ¿La plata dónde va? A China. Todo va a China. Es el gran mercado, ¿no? Todo va hacia ahí. Los circuitos mercantiles van hacia ahí. Y el gran vaso comunicante de la sociedad latinoamericana son los circuitos mercantiles. O sea, la sociedad latinoamericana se estructura socialmente y económicamente en base a circuitos mercantiles. Con cabecera en los yacimientos. ¿No? Ustedes saben que para el siglo XVII, para el 1600, Potosí tenía 160.000 habitantes. Lo cual, en términos de la época, o sea, Potosí tenía más habitantes que Barcelona, que cualquier ciudad europea mediana. O sea, para los términos de la época, ustedes piensen que para el 1800, Jacqueline se va a reír porque lo repito siempre, pero es importante, ¿no? En el año 1800, la población mundial se estimaban que eran 1.000 millones de habitantes. Para el 1800, 1.000 millones de habitantes. Hoy somos 7.000 millones. La población creció exponencialmente porque entró la ciencia a regular la vida de las personas. Hasta el año 1800 la vida se manejaba por criterios más naturales. Había hambruna, bajaba la población, había peste, bajaba la población, había buenas cosechas y buenos climas, subía la población. Así se regulaba la población. Para el 1800 había 1.000 millones de habitantes en el mundo.
Se calcula que para el 2050 la población será 10.000 millones de personas. Y ahí se va a estabilizar, porque ya las políticas de control de natalidad de Asia, que es el gran productor de habitantes, digamos, ya están controladas. O sea, para 10.000 millones es aparentemente en donde se va a estabilizar la población mundial, no más. En otros lugares no, digamos, el problema es que bueno, hay mucho en Asia y poco en Europa, bueno, es otro problema, pero digamos, ahí va a quedar. Estos son los parámetros en los que se estructura la sociedad colonial. Mercantilismo, con eje en la producción minera, por lo menos en la primera etapa de la colonia, ¿no? Sociedad fuertemente jerarquizada y dominada por la iglesia, la ciudad como centro político y cultural. Y la política con el otro, en este caso con el indígena. ¿Que cuál es? La política de la encomienda. La política de la encomienda, en donde hay todo tipo de gradaciones y de abusos, ¿no? O sea, que sobre todo abuso en el sentido de que muy probablemente la encomienda, digo, es parte de una tradición de los incas. O sea, los españoles la toman de los incas, no es que la traen de Europa. O sea, las poblaciones incaicas eran las que tenían, pero tenía otro sentido. Tenía otro sentido, ¿no? La población inca, que también era una cultura dominante e imperialista para los términos americanos, ¿no? O sea, el inca también era una sociedad que dominaba y sojuzgaba poblaciones aledañas, ¿no es cierto? Una vez digo una anécdota interesante, cuando fui a Perú me tocó un guía peruano que nos llevó a, no sé si ustedes conocen, a una fortaleza que se llama Sacsayhuamán, ¿no? Que es una fortaleza militar impresionante que cualquiera que la vea no puede decir que es otra cosa que un fuerte, digamos, porque es evidente que es una fortaleza militar. Y el guía nos decía, no, los incas eran buenos negociadores hábiles, no tenían ejército, en realidad anexionaban porque eran buenos, y estaba atrás de un fuerte, digamos, ¿no? Y uno miraba y decía, que me está diciendo, me está mintiendo. Pero es una mentira quizá engañosa, porque en realidad, ¿qué hay de malo en decir que los incas también eran expansionistas, que los aztecas eran expansionistas? ¿Cuál es? Pues si era, evidentemente era así, ciertamente era así, ¿no? Los aztecas eran fuertemente conquistadores, también lo eran, ¿sí? Porque hay una tendencia de creer que uno es bueno y el otro es malo, y para la categoría de la historia eso no es positivo, pensar que uno es bueno y el otro es malo. En realidad nadie es bueno y nadie es bueno y malo del todo. Uno a veces es bueno y a veces es malo, y si no, fijémonos en nuestra vida doméstica, ¿no? O sea, en nuestra vida de pareja, en nuestra vida... Uno a veces es bueno y a veces es malo, no es siempre bueno o siempre malo, digamos. Y tampoco hay que mirarlo con esta categoría, porque no hay nada de malo en decir que el azteca y el inca eran conquistadores y que cobraban tributo a las sociedades que dominaban, porque en realidad era así, ¿no? Digo, la categoría de encomienda se toma de una tradición inca, pero resignificada. En el sentido de que, ¿cómo la usaba el inca? El inca la usaba para construir obra pública, en términos actuales. En ese momento no sé cómo se denominaría, caminos, edificios. O sea, había ciudades incas que tenían 5.000 edificios. O sea, hoy la ciudad de Rafaela de Santa Fe no tiene 5.000 edificios. O sea, ¿cómo se construían esas ciudades? O sea, piensen que el inca no conocía la rueda. ¿Cómo se llevaban las piedras? ¿Cómo se llevaban todo? Con trabajo comunitario. En parte de las sociedades que conquistaban, ¿no? Si alguien estuvo por ahí por Bolivia, que yo van a ver la ciudadela del Tiahuanaco en Bolivia, al norte de La Paz, ¿no? Son sociedades que no conocían la rueda. ¿Cómo llevaban esas rocas que pesaban 10 toneladas a Sacsayhuamán, que está arriba de Cusco, ¿no? O sea, bueno, tirando, ¿no? Empujando. Podían estar siglos haciendo eso. Bueno, la Catedral del Duomo en Milán tardó 500 años en hacerlo. O sea, todas las obras tenían otro tiempo, ¿no? La categoría de la encomienda tiene que ver con un fin meramente económico, por un lado, que es la extracción de recursos minerales y el pago de tributo. O sea, en la sociedad colonial los únicos que pagaban tributo eran los indígenas. Y esto es así, por ejemplo, en Perú, hasta el año 1850. O sea, después de independizado Perú, seguían pagando solamente tributo a los indígenas. Lo sacó San Martín cuando llega, pero rápidamente lo vuelven a poner. Y tiene una mirada económica por un lado, y por el otro lado tiene una mirada paternalista muy fuerte, en el sentido de que hay que enseñar a los indígenas la religión católica, porque tiene que darse cuenta de que lo importante es el alma y no la vida terrenal. Por supuesto que los indígenas no aceptan esto pasivamente, sino que lo que hay son gradaciones y actos de resistencia en lo que se conoce hoy como el sincretismo religioso. O sea, adaptar
a la religión local algo del discurso que se asimila, pero que se resignifica, de la religión católica. Lo más importante es la Virgen María, que los indígenas aceptan. Porque a diferencia de la religión católica, las religiones indígenas eran fuertemente, en términos actuales, cosmopolitas, digamos, ¿no? O sea, aceptaban en su altar todas las religiones. Lo que se acepta es la Virgen María, digamos. ¿Por qué? Porque tiene una semejanza visual con los cerros. La idea de que, y de ahí ingresa al rito de la Pachamama. Por ejemplo, por lo menos en la zona de Bolivia es así. Esta sociedad colonial, así explicada, sufre cambios muy importantes a lo largo de la existencia de los son 300 años, ¿no? Yo no sé si sabían, pero nunca vino un rey a América. El primer rey que llega a América es este, que está vivo. O sea, Juan Carlos. Llega por primera vez en 1978. Nunca antes había venido un rey. Ni ningún noble de importancia a América. Nunca. O sea, con lo cual lo que se va creando es una serie de sector criollo dominante de las instituciones políticas que empiezan a tener un sentimiento propio frente a España. Pero esto es un proceso largo, ¿no? de muchas generaciones, en donde lo que se empieza a vivenciar es un proceso de injusticia. De injusticia en el sentido de que los criollos, que son aquí los patricios, no están reconocidos como debieran, y su posición económica, o la idea de ascender socialmente, que en España es totalmente imposible por cómo está estructurada la sociedad española, que es fuertemente feudal y nobiliaria, no así en América. En América no hay un feudalismo ni una sociedad nobiliaria. Primero porque no hay muchos nobles, o sea, no puede haber feudalismo si no hay nobles, digamos. Pero por otro lado, la corona se encarga muy bien de no generar o no recrear en América una sociedad feudal. Hay nobles, algunos, pero no muchos. Por ejemplo, en el territorio de lo que hoy es Argentina, había 2 nobles nada más. Uno fue Santiago de Liniers, casi al final del periodo colonial, que le dan el título por los actos de la defensa de Buenos Aires, y el otro es el marqués de Xavi. Si alguien fue de mochilero a Bolivia alguna vez y va a Xavi, bueno, ese era un marqués. Son los únicos 2 títulos nobiliarios de este territorio. Después no hay. En México sí hay muchos. ¿Por qué hay en México? Porque en México tenían dinero, podían comprar títulos, y aparte para la corona era más estratégico dar título nobiliario ahí, no acá. Acá no había nada que valiera la pena para los parámetros españoles, ¿no? ¿Eh? No, digo, reabsorbido después. Claro, bueno, estas analogías, bueno, claro, para los parámetros españoles, pero de la primera parte. Porque lo otro que es importante, que en el siglo XVII y XVIII, por ejemplo, ya es otro mundo. No es el mundo religioso de la Edad Media. Para el siglo XVIII es muy importante las economías latinoamericanas, todas. Porque ya se vive ahí en términos de mercado, en términos de vender manufacturas españolas, en términos de que hay otros productos. Algodón, por ejemplo, para la revolución industrial, es central, bueno. Es muy importante, el cacao, el azúcar. Claro, es el inicio del capitalismo. El inicio, ¿no? O sea, siglo XV y siglo XVI lo que tenemos en todo caso, si nosotros queremos generalizar, es una sociedad mercantil. Mercantil, en donde lo importante es acumular metales preciosos. El capitalismo, la gran diferencia del capitalismo con otros modos de acumulación y de generación de riquezas, es que el capitalismo todo el tiempo necesita reproducir y aumentar la riqueza. O sea, ¿el capitalismo cómo funciona? Funciona porque necesita aumentar todo el tiempo su generación de riqueza. Si no, no funciona el capitalismo. Por eso es necesario expandir otros territorios, mejorar la producción en términos de productividad, o sea, producir más y a menor precio, y ahí empieza a resignificarse otra categoría, que es muy importante, que para la edad medieval no lo era, pero para que esta etapa moderna sí, que es el tiempo. El tiempo empieza a ser otra categoría. O sea, que producir más y mejor en menos tiempo, porque así se acumula y se genera más riqueza. Con estos nuevos conceptos, o sea, hay una nueva escuela de la historia que es importante, interesante, que se llama la historia conceptual. O sea que para entender ciertas ideas como republicanismo y demás, hay que empezar a entender cómo era el mundo que lo rodeaba, ¿no? La categoría tiempo es importante porque es necesario generar más riqueza en menos tiempo. Y para eso es necesario abarcar otros mercados, empezar a producir otras cosas. Café, azúcar, algodón, hilo sisal, colorantes, otro tipo de metales, más ligados a la industria y no a
a la plata y al oro, digamos, o a los diamantes, ¿no? Entonces, el mundo colonial en el siglo XVIII ya cambia, y cambia rotundamente, porque en principio hay otra monarquía, ¿no? Que son los Borbones, ya no son malos los Habsburgo. Y los Borbones son franceses, son de la Casa de Orleans, con lo cual no son defensores de la fe católica. No niegan la religión, pero no la defienden como la defendían los Habsburgo. Entonces lo que hay acá es una idea de América ya visto en más términos modernos, más actuales para los nuestros, para nuestra mirada, que es América como un lugar ¿de qué? De recuperación económica de España. O sea, toda reforma que hace la colonia en el territorio americano no es para beneficiar a los americanos, sino para beneficiarse para beneficiar la península. ¿Por qué? Porque es la metrópoli. O sea, toda sociedad colonial, toda relación colonial, política y económica, deja en América o en cualquier lugar lo mínimo para subsistir y se lleva toda acumulación de capital. ¿Dónde va la acumulación de capital? No queda en América, se va a la metrópoli. Acá dejan lo básico para que la sociedad subsista y se reproduzca, ¿no es cierto? En el siglo XVIII esto cambia, pero también lo que cambia es la sociedad colonial. Ya hay un cuerpo de criollos con una conciencia propia, digamos, con una conciencia que ya puede distinguir entre un nosotros y un otro, como decía acá la profesora recién, ¿no? Pero ya es el siglo XVIII, no es el XVI, es el XVIII. Hay una conciencia colonial criolla en decir, esto nos pertenece a nosotros. Es cuando digo esto, es América, ¿no? El territorio. Y no a los peninsulares, que vienen a sufrutar algo que no han ganado ellos, digamos, ¿no? Y desde el punto de vista de la metrópoli, ven América, no ya en términos de una sociedad que hay que construir y evangelizar, sino en términos de que cómo yo usufructo cada vez más los territorios americanos. Ahí está una de las principales contradicciones, ¿no? La idea de que España sube cada vez más las cargas de impuestos, pide cada vez más donaciones forzosas, genera monopolios sobre algunos productos que solamente España puede vender, por ejemplo los naipes, el monopolio sobre el naipe, porque es uno de los pocos entretenimientos que había, ¿no? El tabaco, el azogue, para la mina, ¿no? El azogue es un mineral que se usa para extraer plata de las montañas, ¿no? Para llevar más adelante, más profundo en la veta y sacar más plata, ¿no? Se genera, cada vez más está el sentimiento de que España se aprovecha de América y no que América forma parte del reino español. Cada vez más está la mirada de ambos lados de que América es un territorio el cual hay que maximizar la riqueza. Esto ya es para finales del siglo XVIII. Bueno, ya al principio del XIX empiezan las independencias, digamos. Pero para decir esto, o sea, no es que nosotros nos creamos tan especiales de los americanos, la metrópoli es eso en todo el mundo, porque España tenía posesiones en África, en Asia, ¿no? Filipinas es una colonia española hasta 1898, digamos. Y en el centro de África hay un país que se llama Guinea Ecuatorial, que es el único país africano que habla castellano, porque era una colonización española y pertenecía al virreinato del Río de la Plata, porque no sabían dónde ponerla y como más o menos quedaba en sintonía con Buenos Aires, la pusieron al virreinato del Río de la Plata. El Guinea Ecuatorial es el único país africano, salvo Ceuta y Melilla en el norte, ¿no? Que es una colonización española. O sea, España tenía colonización en todo el mundo, porque es la primera monarquía universal, digamos, y con todas sus posesiones hace lo mismo. Incluso Castilla, que es la región donde está Madrid, era fuertemente opresiva para con todas las regiones periféricas de la propia península. O sea, basta ver un vasco hoy mismo, ¿no? O un catalán, o un gallego, un asturiano, ¿de qué se quejan? De la codicia de los castellanos, que le suben los impuestos, ¿no? O sea, la monarquía, ¿no? Para subsistir y para mantener, o sea, sube la presión sobre toda su periferia, incluida la propia península. Porque lo que importa, nosotros decimos España conquista América, en realidad eso es un anacronismo. O sea, quien conquista América es la corona de Castilla y Aragón, no los otros reinos. Los otros reinos son periféricos. En realidad hay una relación muy ríspida ahí, ¿no? La cuestión de los moros, ¿no? Claro, porque en realidad no es que se los expulsar es una figura, los moros se quedan. En todo caso, los judíos se quedan, cambian su apellido, digamos, ¿no? San Juan, San Miguel, todo lo que empiezan con San, en realidad son judíos reconvertidos, digamos. O sea, expulsan a algunos y la mayoría se queda, digamos, ¿no? Y son perseguidos, y por esto de la pureza de sangre, hay que perseguir, porque
ahí están las otras religiones, ¿no? Bueno, esto es lo que yo tenía para decir. En realidad es un discurso más bien histórico, digamos, marcar las características de la sociedad. La historiografía que se construye sobre eso es otra cuestión, digamos, ¿no? Que también es válida, digo. No es que no es válida, pero digo, estas son las características de la sociedad colonial y el mundo europeo que llega a América. Entonces, y con esto no estoy diciendo que los europeos son buenitos, digamos, es la cosmovisión con la que llegan y se encuentran con un otro. Y de ahí el gran valor es el exterminio, ¿no? Y la dominación, no es la convivencia. La convivencia del siglo XX, el derecho de las minorías, y eso es de la segunda mitad del XX. Los derechos humanos, la segunda mitad del XX. No hay ahí objeto para otra cosa. Yo trabajo en el Museo Roca y tenemos algunos documentos de Roca que son interesantes. Parte del Museo Roca, del archivo Roca está en el AGN, en el Archivo General de la Nación. Y lo que hay en el Museo Roca, que habrá 1000 cartas de Roca solo, 1000, porque Roca era un tipo que escribía mucho. O sea, como buen político, escribía 50 cartas por día. No él, sus secretarios, pero digo, él la redactaba, ¿no? Escribía mucho, entonces el archivo Roca es kilométrico, ¿no? Y ahí tenemos un documento, digo, si quieren visitar la página del Museo Roca, gran parte de los documentos están online para ver, se pueden ver online, igual que la foto de la conquista. O sea, los primeros álbumes oficiales de la conquista se pueden ver online en el museo, si les interesa, se puede ver, y bajar gratis, digamos. ¿Qué iba a decir? Bueno, hay una carta, un documento, una serie de cartas en donde Roca comisiona a su ministro, que es Riccieri, para que vaya a Estados Unidos a entrevistarse con el ministro de Asuntos Indígenas norteamericano para ver qué hicieron ellos con sus indígenas. O sea, ¿qué hacemos con la gran pregunta es ¿qué hacemos con los indígenas? ¿No? O sea, mostrar que bueno, los norteamericanos, después de que los exterminan a todos o a casi todos, deciden encerrarlos en reservaciones. Esa es la política del sajón, digamos, para con los indígenas. En Australia, porque también manda en reservaciones. O sea, Roca manda a Riccieri a Estados Unidos para hablar con los norteamericanos, a ver qué hacen con los indígenas, y manda a otro, que ahora no me acuerdo quién, a Inglaterra para ver qué hacen con los indígenas que conocen. O sea, es una gran pregunta. También es una gran, no digo preocupación, pero es un gran tema. ¿Qué se hace con ese sujeto? O sea, en Inglaterra la respuesta que obtienen es aún peor, porque los ingleses, sobre todo en Australia, la política es exterminarlos. A todos. Exterminarlos. Aún en Australia hoy hay muchos problemas con los nativos, ¿no? Porque no han podido con todos. En Estados Unidos se decide hacer unas reservaciones, después de que hay 100 años de avance hacia el oeste, ¿no? La conquista del oeste. Claro. Y el rockismo, o este grupo, esta fracción de élite que domina en ese momento, decide, en una situación también muy cuestionable, ¿no? O sea, no la exterminación física, sino la desestructuración de la comunidad, que es aún peor, ¿no? O sea, desestructurar la comunidad. O sea, esto es mandar a las mujeres a trabajar como domésticas, los chicos a las casas de expósitos y los hombres a trabajar a la obra pública, del ferrocarril o a los ingenios, ¿no? Por eso, o sea, Bayer habla mucho de esto, ¿no? Que van a trabajar como esclavos a los ingenios. Pero la gran mayoría van a trabajar a la obra pública, de los ferrocarriles y demás, es desestructurar la comunidad. La idea que prima ahí son dos. Una un poco más filosófica, que es la eugenesia. La eugenesia es una corriente científica importante a fines del XIX, que es cómo se crea al ciudadano perfecto, al habitante perfecto. Es como si un ganadero agarrara una vaca y dice, bueno, quiero una vaca con menos grasa y carne más tierna, se agarra una Holanda argentina, una Shorton y qué sé yo, mezcla y hace una vaca mejor. Bueno, la eugenesia es lo mismo, pero con los humanos. La máxima expresión de esto es el nazismo, ¿no? Pero el nazismo es un punto culmine. O sea, en 1880, 1890, la idea era qué hacer con estas poblaciones, y lo que se opta es la política del blanqueamiento, ¿no? O sea, llevar colonias de hombres blancos a estos territorios y que se empiecen a mezclar los hombres y las mujeres con blancos. Y a lo largo de 3 o 4 generaciones tendremos un habitante mejor. O sea, desestructurar la comunidad, que es aún más perverso. Yo digo que hubiera sido más sano exterminarla, ¿no? Digo, es perverso esto. No, también. Fue las dos cosas, exterminación y en todo caso combinó estrategias. Sí, digo, en realidad la expedición al sur y a los territorios del Río de la Plata, contrariamente a lo que se cree,
por lo menos en los documentos que nosotros tenemos, lo que se ve, o sea, no hubo grandes batallas, no hubo grandes campañas militares en el sentido de guerra, no hubo eso, ¿no? O sea, no había guerra abierta. En realidad lo que fue ir dominando con esta línea de fortines el territorio, ir asimilando, ir conquistando, ir desestructurando, ¿no? Y poblando. ¿Qué es lo que usan gran parte de los imperios en Europa, en Asia y en ese sentido se alinea con lo que hay en la época, no descubre nada Roca. Igual cuando se le achaca que es el precursor de la guerra bacteriológica, ¿no? De llevar Las enfermedades o whisky adulterado. Desde la época de Rosas, o sea, la primera conquista del desierto, entre comillas, ¿no? Es de Martín Rodríguez, de 1821. Ahí empieza la idea de la expansión hacia el sur, ¿no? Pero quien más la perfecciona es Rosas. Rosas tiene otra idea de anexionar territorio, que es comerciar con los caciques, ¿no? O sea, lograr su... Convive. Claro, lograr una negociación política, ¿no? A partir del comercio. Y gran parte de la venta era de Ginebra. Ginebra, cartas, armas, tabaco, ¿no? Se la achaca que la invención de los norteamericanos es empezar a desestructurarlos, a exterminarlos a partir de la ginebra adulterada, o el whisky adulterado, van a darle veneno en el whisky, ¿no? Y empezar a diezmarlos de esa manera. En el roquismo lo que hay es la idea esta, de empezar a... Y lo importante, interesante, nosotros tenemos los escritos originales del obispo Espinosa. El obispo Espinosa va a ocupar durante la presidencia de Roca el cargo que tenía Bergoglio, digamos, ¿no? Y el obispo Espinosa escribe un diario de la conquista, ¿no? Un diario que día por día de esta campaña, ¿no? Tenemos el diario original. Está escaneado y está en la página del museo. Y el obispo Espinosa dice, hoy bautizamos 40 infieles, tuvimos, ¿no? Una idea de conquista también de guerra de cruzada, ¿no? Desde la mirada del padre Espinosa, que es un religioso, ¿no? Hoy bautizamos tantos, hoy, ¿no? A la misma manera y cuenta las peripecias de la conquista, ¿no? Y en ese relato, yo no sé si es algo pergeniado, ¿no? O sea, no hay relatos de batallas. No hay relatos de batallas. No hay grandes batallas, digo, como las conocemos. No hay eso. Lo que hay es este tipo de conquistas, ¿no? La batalla de la Verde es una de las más grandes. Sí, Casi 15.000 que se enfrentan, digo, fueron a Malvinas 10.000 soldados, digo, para que tengamos una idea de... Tampoco hay una idea de cuántos habitantes había, ciertamente. Claro. Es una pregunta original que te quería hacer. En el momento de la llegada a América, ¿qué población tenía Europa y qué población se supone? Ahí hay una discusión, y es una discusión historiográfica y también política. Quienes son partidarios de la leyenda rosa dicen que América tenía una población estimada de 24 millones de habitantes. ¿Por qué? Porque en el siglo XVII, en el 1600, se produce la hecatombe demográfica de América, que es que la población americana original baja a 3 millones. Es una verdadera hecatombe, porque o sea, la población queda diezmada, y básicamente queda diezmada por la gripe y por la sífilis, y por las encomiendas. O sea, obligar a llevar a grandes poblaciones a muchos lugares, el trabajo en las minas, que era mortal, y obligarlos a comer otras cosas, ¿eh? Claro, no tanto los quilmes, digo, lo que digo es que obligan a estas poblaciones a comer otras cosas, a las que su organismo no está acostumbrado. Y hay una baja de la natalidad, porque el nativo se siente dominado, con lo cual no tiene tantos hijos como antes. La variable militar es una variable más secundaria, no hay muertos por batallas, digamos. Digo, Pizarro entró en lo que es el virreinato del Perú con 300 personas. Y ahí vivían 6 millones de personas. O sea, la variable militar claramente no es una variable que explique la dominación. Lo mismo Cortés, ¿no? Cortés llega con 300 personas a un mundo azteca donde vivían millones. No es esa la variable de la hecatombe demográfica, es la gripe, la sífilis. Los americanos también tenían sífilis, su propia sífilis, que es una enfermedad venérea, pero sabían cómo curarla. Pero la cepa europea era más agresiva y no sabían cómo curarla. Ustedes piensan que los conquistadores que llegan son hombres solos, las mujeres no llegan acá, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién es? Es la mujer indígena, ¿no? Su compañera. Y lo otro es la gripe. La gripe es un gran diezma poblaciones.
hasta que la población americana genera sus propios anticuerpos, pasa 150 años. Ya en el siglo XVIII la población crece. Bueno, esto, la leyenda rosa dice que había 24 millones de personas. La leyenda negra dice que América tenía 100 millones de habitantes. Que es difícil de creer, no imposible, pero los registros que hay, o sea, de los documentos que se tienen, ¿cómo se calcula la población? ¿Cómo calcula un historiador la población en la época, en la zona del virreinato del Perú antes de llegar los españoles? Por las listas tributarias. O sea, ¿quiénes pagan impuestos? Pagan impuestos las cabezas de familia. O sea, atrás de cada persona que paga impuesto hay, se supone, un ayllu de 200 personas. O sea, a partir de ahí se calcula estimativamente cuánta población había. Se conoce que, más o menos, al momento de que llega Pizarro, el virreinato del Perú, en la zona del lago Titicaca, Cusco, esa zona, había alrededor de 10 millones de personas, entre 6 y 10 millones de personas, que es un número alto. Para lo que es el territorio del Río de la Plata, casi no había población sedentaria, prácticamente no había, o si había muy poca. Y en realidad no incidía, porque en realidad lo importante era hasta Potosí, digamos, o en todo caso Salta, Jujuy y Tucumán, Córdoba. Sí. Pero no, Buenos Aires. ¿No? Eso era más o menos las líneas centrales de cómo se estructura la sociedad colonial. No sé si tienen alguna pregunta o alguna... Cuando vos hablas de esas cantidades, hablas del virreinato. O sea, no hablas de Brasil, no hablas de... Brasil no se sabía qué población tenía al momento de llegar los portugueses. En principio porque las poblaciones eran nómades. Entonces la manera de defensa de las poblaciones indígenas de Brasil era internarse en el Amazonas. Los tupí se internaban en el Amazonas. Era difícil apresarlos. Los portugueses eran, en términos actuales, mucho más crueles que los españoles. O sea, mucho más crueles. Tenían una idea de colonialismo diferente al español. Eran más crueles en el sentido de cómo se los dominaban. O sea, de hecho, los portugueses eran esclavistas. Claro. O sea, los españoles no. No necesariamente, digamos. No como sistema. Pero el portugués sí. Claro, el portugués sí. El portugués sí, el gran comercio esclavista era portugués. De hecho, Portugal no trae universidades a Brasil hasta el año 1808. Y los españoles sí las traen inmediatamente. No es porque sean mejores los españoles, es porque hay otra consecución de cómo se construye una sociedad. Herbert Clay, que es el mejor historiador hasta el momento para ver, estima que en los 300 años de colonización cerca de 10 millones de esclavos africanos ingresaron a América. Esto sin tomar los asiáticos, los chinos. ¿No? O sea, más o menos 10 millones. ¿En cuánto tiempo? 300 años. Cerca de 10 millones de esclavos africanos hacia América y más o menos unos 5 millones de asiáticos. Esto es sin hablar de las poblaciones americanas que se esclavizaron, ¿no? Claro. Sí, más o menos. Y este es el dato importante. ¿Cuántos españoles vinieron en los 300 años de colonización? Cerca de 300.000. Prácticamente es irrisorio el número de españoles para toda la América española en 300 años, 300.000 españoles. Y el otro dato importante, España, la corona de Castellano, durante los 300 años de colonización nunca tuvo un ejército regular en sus posesiones. Era una colonización sin ejército. No, lo defendían los propios criollos. Los propios criollos a través de sus milicias defendían el territorio. A diferencia de la colonización africana, inglesa, francesa o holandesa, no había ejército. Oye, es muy atípico, digamos, ¿no? Empezar cómo defiende sus posesiones. Los primeros ejércitos regulares llegan en la segunda mitad del siglo XVIII, casi al terminar la colonia. Y el miedo, envía los ejércitos regulares, profesionales, no por el miedo de los criollos, sino por las invasiones de los otros imperios. Porque Inglaterra toma Cuba en 1760, entonces, para evitar que los otros imperios ingresen al territorio que mandan los ejércitos. El miedo no era de la población interna, o sea, no había ejércitos. Esto es muy curioso. Mandaban los curas. Ya, no, bueno, en ese caso otro tipo de dominación, ¿no? Otro tipo de dominación. Pero digo, el estrictamente militar, cuando uno piensa en un colonialismo inglés, en India o en China o en Indochina, o un colonialismo francés en Argelia, ¿en qué tiende a pensar primeramente? En la dominación militar.
¿no? Francia en Indochina, Francia en Argelia, Inglaterra en India o en Inglaterra en otro lugar, no importa. La presencia militar, bueno, eso no estaba en América, no había. Es curioso, digamos, es curioso que la dominación no es que no había dominación, había, pero se manejaba a través de otros canales, más de lealtad en términos de que los criollos se sentían verdaderamente españoles. El criollo se sentía español, era español. En el mundo colonial todos eran españoles. En todo caso había una diferencia entre español americano y español europeo. Pero todos eran españoles, ¿no? Todos se sentían españoles. El mundo, para los que hacen los historiadores coloniales, no terminan de sorprenderse de los mecanismos, ¿no? Yo hago siglo XIX, con lo cual ya está arreglado. yo estoy en el periodo independiente, digamos. Yo no soy un especialista en colonización. Pero quienes empiezan a descubrir esto, la verdad que se sorprenden cada vez más. Bueno, esto es bien, bueno, muchísimas gracias. Bueno, sigue pendiente la actividad cultural que tenemos, pero bueno, tienen que cerrar el salón, así que bueno, tenemos que irnos de vuelta. La clase que viene, que nos volvemos a ver el 27 de mayo, ahí sí vamos a arrancar con la actividad, vamos a hacer al revés, arrancamos con la actividad cultural, que tenemos algo para hacer.